¿se ve? Bien. Bueno, a ver, un poquito de lo que venimos trabajando desde hace 2 semanas atrás tiene que ver con cómo era la anatomía del sistema digestivo, cómo estaba compuesto, hacíamos de la diferencia entre el tubo gastrointestinal y las glándulas anexas, hablamos de su anatomía, la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, en todo el TGI. Luego, la semana pasada conversamos referido a cómo estaba compuesto el hígado, el páncreas, qué funciones tenían, qué atribuciones o qué características le daban al sistema digestivo, en tanto su funcionalidad, ¿no? Que es más que importante porque su función y la presencia de estos órganos, estas glándulas, permite la digestión completa. Y yo les dije, bueno, la última clase de digestivo, que es la de hoy, vamos a empezar a ver cómo es que se degradan los nutrientes y vamos a hacer mención a la primera función que yo les decía cuando arrancábamos con sistema digestivo, que les dije, bueno, a nivel digestivo nosotros preparamos el alimento para hacernos de los nutrientes por los cuales están compuestos y luego a nivel celular fomentar la formación de energía. El sistema digestivo no forma energía, no fabrica, digamos, no deja disponible la energía, sino que lo que hace es darle forma a los nutrientes para que sean absorbidos y luego transportados en la sangre para que llegue a cada una de nuestras células. Ustedes recuerden las primeras clases de esta materia cuando hablábamos de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos, hablábamos como que eran unidades estructurales grandes, ¿sí? Macromoléculas, les decíamos nosotros en su momento, y que yo les contaba que en realidad estaban compuestas por diferentes tipos de sustancias, que eran los monómeros, eran las unidades estructurales de cada uno de esas biomoléculas. Los hidratos de carbono estaban compuestos, acuérdense, por monosacáridos, glucosa particularmente, que es lo que nosotros absorbemos, pero nosotros no comemos glucosa, nosotros comemos almidones, y esos almidones tienen que transformarse, ¿en dónde? En el sistema digestivo, para que puedan ser absorbidos en forma de glucosa, que es la unidad monomérica, la mínima expresión de un hidrato de carbono. Lo mismo las proteínas, nosotros no comemos aminoácidos, comemos proteínas, y de esa manera logramos hacernos con los aminoácidos que nos permiten una función plástica importante en la reparación de tejidos, por ejemplo. ¿Bien? Las grasas, los lípidos, ¿sí? Otro de los macronutrientes importantes, tienen que ver con la reserva de energía. Bueno, nosotros incorporamos lípidos, que eran las únicas sustancias, acuérdense, que no tenían monómeros, eran las sustancias que eran apoliméricas, no formaban grandes polímeros porque sus características físico-químicas no los permitían. ¿Sí? Entonces tenemos ácidos grasos, tenemos glicerol, tenemos colesterol, entre otras cosas, pero no tenemos puntualmente una unidad mínima. ¿Bien? Y finalmente, los ácidos nucleicos, que también deben ser degradados en nucleótidos, que es la unidad de absorción. Hasta ahí estamos bárbaros. Ahora lo que vamos a ver hoy es cómo es que se degradan estos nutrientes apelando a la acción enzimática. Nosotros tenemos dos tipos de digestiones, ¿sí? Una digestión que es mecánica y una digestión que es química. La digestión mecánica hace referencia pura y exclusivamente, ¿sí?, a la cuestión ligada a los efectos físicos. Es decir, a los efectos físicos como, por ejemplo, la masticación, la segmentación, los movimientos peristálticos, los movimientos de mezcla, la emulsión de las grasas por acción de la bilis, son tipos de degradaciones físicas o mecánicas, porque lo que hacen es aumentar el tamaño o la superficie de contacto del alimento con las enzimas, o bien disminuir su tamaño en cuanto a el volumen que ocupa, ¿sí? Eso es la función especial de la digestión mecánica, disminuir el tamaño de las partículas, o al disminuir el tamaño de las partículas estás aumentando la superficie de contacto del nutriente con las enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función de la digestión mecánica. Masticación, movimientos, emulsión, algunos ejemplos. Y la digestión química, en nuestro sistema digestivo y en nuestro entorno biológico, se da mediado por enzimas. Las enzimas son, ya lo saben, catalizadores biológicos, aceleradores de reacciones químicas, que en nuestro sistema digestivo trabajan por hidrólisis, es decir, en medio acuoso, incorporando agua a las moléculas para romper sus enlaces químicos.
Cuando hablamos de ruptura de enlaces químicos, hablamos de disminución del tamaño molecular de diferentes estructuras y sustancias. Bien, ahí tenemos algunos tipos de nutrientes. Los hidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos son los grandes nutrientes. Los micros son las vitaminas y los minerales. Y el agua como una sustancia vital para nuestro funcionamiento. No vamos a hablar nosotros ahora de clasificación de hidratos de carbono. A mí esto no me interesa, ya lo hemos visto, lo veremos en el final. Pero sí recordar que lo que hacen nuestras enzimas por digestión química es romper los enlaces glucosídicos, dando como producto final la formación de monosacáridos. Primero disacáridos, yo incorporo polisacáridos, incorporo almidón, incorporo fibra, algo de glucógeno, poco y nada. Se empiezan a romper, forman oligosacáridos, luego disacáridos y finalmente se forman monosacáridos. El más importante, la glucosa. ¿Ven? Ahí tenemos algunas fotos. Un polisacárido, fíjate que muchas glucosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos, que luego son rotos, ¿sí?, por una enzima especial que se denomina amilasa, y se van formando pequeñas cadenas hasta llegar a esto. Esto es uno de cada uno de estos que están aquí, ¿sí? Esta es la glucosa. Esta es nuestra unidad básica de la energía. Lo mismo los lípidos, ¿sí? Nosotros incorporamos esto, que es un triacilglicérido, por ejemplo. Triacil, 3 ácidos. Y glicérido, un glicerol. ¿Bien? Incorporamos acilgliceroles, incorporamos fosfolípidos, incorporamos ceras, incorporamos colesterol. Ahí tenemos el colesterol, por ejemplo. Un ácido graso, fíjate lo que es la estructura de un ácido graso, gigante. Las proteínas. De las proteínas a nosotros nos interesan los aminoácidos. Más o menos unos 20 aminoácidos componen las proteínas tal cual nosotros las conocemos. En realidad hay como 500 aminoácidos, pero no todos tienen función de formación de proteínas. Esos 20 aminoácidos, en el adulto 7 son esenciales, es decir, requerimos la inclusión diaria de esos aminoácidos para justamente promover el metabolismo. En el niño son hasta 9, porque hay 2 que luego se hacen no esenciales. Vemos las proteínas. Esto es una proteína globular, esto es una proteína fibrosa, esto es una proteína en forma de ovillo de estructura terciaria, y esto es la secuencia de aminoácidos, ¿no? Así es la proteína, tal cual se compone de los aminoácidos que intervienen en su formación. Los ácidos nucleicos, donde su monómero es el nucleótido, y nuestras enzimas rompen los enlaces fosfodiéster. En el caso de las proteínas, ¿sí?, nuestras enzimas rompen los enlaces peptídicos o amida. ¿Bien? Bien, entonces retomamos un poco lo que les comentaba recién. La digestión, tenemos digestión mecánica, compuesta por la masticación, los movimientos peristálticos de mezcla y segmentación, y la digestión química o bioquímica, que es la acción enzimática y el metabolismo microbiano de las bacterias que residen en nuestro intestino, que también colaboran, ¿sí?, con la acción enzimática y la degradación de los nutrientes. Por ejemplo, con la fibra alimentaria, nuestras bacterias fagocitan, ¿sí?, algunas de esas estructuras carbonadas y van liberando, por ejemplo, dióxido de carbono. Bueno, ¿sí?, muchos de los gases que se componen y que están presentes en el sistema digestivo provienen de la fermentación de esas bacterias. La acción hormonal claramente también está regulando la digestión, ¿sí?, y el sistema nervioso entérico en los plexos que vimos las semanas anteriores. El plexo de Auerbach, que regula la acción muscular, y el plexo de Meissner, que regula la secreción. ¿Bien? ¿Qué secreciones, qué jugos tenemos en cuenta a la hora de digestión? Saliva, producida entonces por las glándulas salivares a nivel de cavidad oral. Jugo gástrico, compuesto y secretado por la glándula gástrica a nivel de estómago, de una capacidad ácida muy importante, que eso le permite degradar proteínas pura y exclusivamente. El jugo intestinal, producto secretado en el intestino, por el intestino, ¿sí?, que tiene que ver con la digestión de algunos nutrientes que ahora vamos a ir viendo. La bilis, que vimos la semana pasada, que tiene que ver con la emulsión. Y el jugo pancreático, que es muy rico en enzimas, capaz de digerir todos los nutrientes.
Arrancamos entonces por la saliva. Más que nada es agua. El 90 y pico % de la composición de la saliva es agua. Y el resto, algunos solutos, cosas que están disueltas. Lo más importante es la amilasa salival, la tialina, así se nombraba antes. La amilasa, te lo dice el nombre, degrada almidones. ¿Sí? Asa es enzima, amilasa, enzima que degrada almidón. ¿Sí? Degrada los almidones en una primera instancia. Bien, y además a veces tenemos un poquito de lipasa, que es una enzima que degrada lípidos. Bien, la más importante es la amilasa salival. ¿Está? Degrada almidones y empieza a formar con el bolo alimentario primeros degradados del almidón, lo que se llaman algunos polisacáridos menores. ¿Termina con la digestión de los hidratos de carbono? No. ¿Qué tipo de pH hay en la boca? Y hay un pH más bien neutro, ¿sí? Porque hay tanta agua por presencia de saliva que el pH de la boca es neutro, cercano a 7, 6,5, y eso es un pH que para esta enzima amilasa salival le corresponde bien para que funcione correctamente. Cuando a las enzimas le sacamos su temperatura y su especificidad en tanto pH, dejan de tener acción. Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, ¿sí? Si vos a la amilasa salival la sometés al ácido gástrico, naturalmente vamos a tener problemas en la digestión. Entonces, ¿qué sucede? La amilasa salival no puede hacer su acción a nivel gástrico por el pH que ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Entonces, secretamos más o menos entre 1 litro y 1,5 litros de saliva por día. Es neutra con este pH, ¿sí? Cercano al 7. Está inervada en nuestras glándulas salivales por el sistema nervioso autónomo. Bien, el entérico autónomo. Y degrada hidratos de carbono. Y algunas grasas solamente en los niños. Nosotros no podemos degradar grasas con la saliva. Ahí vemos las glándulas salivares, que son glándulas exócrinas, porque poseen conducto excretor y liberan sus jugos a un órgano hueco como es la cavidad oral. Seguimos con el segundo jugo, que es el jugo gástrico. La glándula gástrica es la responsable de la mucosa gástrica de secretar jugo gástrico. Y tenemos una cosa especial. De estas 1, 2, 3, 4, de estas 5 células, estas últimas 2 son células endócrinas, es decir, liberan hormonas, gastrina y somatostatina. La gastrina estimula la acción de la secreción exócrina de estas 3 primeras, y la somatostatina inhibe un poco esa cuestión. Estas 2 células, sus secreciones van por sangre, no son parte del jugo gástrico, porque son células endócrinas, en tanto que las principales, las parietales y las mucosas, son células exócrinas, liberan sus jugos a la luz del estómago. Bien, es el famoso jugo gástrico. ¿Qué cosa tiene el jugo gástrico? Lo más importante es el pepsinógeno. El pepsinógeno es la enzima inactiva de la pepsina. La pepsina es la enzima más importante del jugo gástrico, en tanto que es una enzima que rompe los enlaces de las proteínas. Aquí es el primer lugar donde comienza la degradación de proteínas. Ya ha comenzado la degradación mecánica con la masticación, pero no la degradación química. Entonces, la degradación química de las proteínas comienza en el estómago, en un pH como altamente ácido. ¿Por qué? Porque el pH del estómago está influenciado por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una sustancia, y acá me disculpen, está mal. El ácido clorhídrico es una sustancia que da carácter muy ácido al jugo y que nos permite a nosotros lo que se llama desnaturalizar las proteínas. Por ejemplo, desnaturalizar la proteína significa cambiar su estructura química por los cambios en las condiciones del entorno. Entonces, yo cuando una clara de huevo, que es una proteína, la someto al calor durante 5 minutos, ¿qué sucede? Cambia su color y cambia su aspecto y su olor, porque cambió, se desnaturalizó la clara de huevo, dejó de ser líquida, pasó a ser sólida y ahora es un huevo duro. Bueno, eso es desnaturalizar. En el caso de las proteínas que se digieren en nuestro estómago, primero se desnaturalizan por acción del ácido clorhídrico y luego la pepsina, que es el pepsinógeno activado, degrada químicamente los primeros enlaces peptídicos. Genera no aminoácidos libres, pero sí libera algunos polipéptidos menores y peptonas. ¿Bien? Naturalmente, como este
como estas células secretan enzimas muy activas y jugo gástrico muy rico en ácido clorhídrico, la propia mucosa se protege liberando moco y un factor, ¿sí? Digamos, antídoto neutralizador del ácido clorhídrico, que es el bicarbonato. Bien, el bicarbonato intenta neutralizar la pared que está en contacto con el ácido clorhídrico. De esa manera se previene una úlcera, por ejemplo. Cuando hay hipersecreción ácida, tenemos gente con complicaciones de úlcera, por ejemplo. Bien, acá tenemos una glándula gástrica. Acá la vemos perfectamente. Fíjense, las células, por ejemplo, las de la pared, las mucosas que liberan bicarbonato aquí a la pared para protegerla del ácido, las células parietales que están en la pared, por eso se llaman parietales, y las células principales, que son estas que están aquí. Son las que liberan justamente las enzimas digestivas. Aquí tenemos una micrografía de una glándula gástrica. ¿Bien? Ahí lo vemos de nuevo. La célula parietal, la célula oxíntica. Bien. Naturalmente, como todos los jugos, la mayor porcentaje de esto es agua, ¿sí? Y el 2% son solutos, entre los que se encuentran el ácido clorhídrico, proteínas de moco, el pepsinógeno y el factor intrínseco. Esto es fundamental para ustedes, porque el factor intrínseco tiene que ver con el dosaje de vitamina B12. Sin el factor intrínseco que libera la célula parietal, al igual que el ácido clorhídrico, no podemos nosotros absorber la vitamina B12 porque el factor lo que hace es una especie de complejo absortivo de la vitamina y eso nos permite hacernos con ese nutriente. Es importante la presencia de este factor intrínseco y claro, la vitamina B12 es un nutriente muy importante para la formación de glóbulos rojos. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tomamos de forma permanente inhibidores de la bomba de protones, es decir, pantoprazol, ¿cómo se llama la que toma todo el mundo? Ayúdenme, por favor. El protector gástrico. Ayúdenme, por favor. Se me fue el nombre. Bueno. ¿Aciatop? Bueno, por ejemplo, Aciatop es justamente un inhibidor gástrico, ¿sí? Justamente lo que estamos haciendo ahí, el Milanta, por ejemplo, no es un inhibidor, es un neutralizante, porque tiene bicarbonato, justamente. El Aciatop es un ejemplo de inhibidor gástrico porque lo que hace es inhibir la cantidad de ácido clorhídrico. Pero si en largo plazo vos continuás con inhibidores de la bomba de protones, justamente también limitas la generación de factor intrínseco y esto puede traer o conllevar la falta de factor, y esto de vitamina B12. Y por lo tanto, una generación crónica de anemia. No por falta de hierro, sino por falta de B12. Eso es lo que se llama anemia perniciosa, por ejemplo. Entonces, el jugo gástrico va a degradar particularmente proteínas y algunos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque también tenemos un poquito de lipasa gástrica, pero que no es muy activa. Es también una barrera inmune muy importante. Es una barrera inmune de primera línea porque el ácido va a barrer con cualquier cosa que no resista este ácido. Entonces, claramente es una barrera muy importante de primera línea. Si pasa el jugo gástrico, ya es complejo el tema, porque el jugo gástrico es como que vos te vayas a nadar en ácido, es decir, no creo que sobrevivas, ¿sí? Secreción en 3 fases. En la primera fase, que tiene que ver con la fase cefálica, la fase cefálica es cuando yo pienso, veo, observo, huelo la comida, y entonces empiezo a secretar jugos gástricos. Una segunda fase de secreción gástrica importante y la tercera ya que tiene que ver con la digestión y la absorción. Acá vemos la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. La mayor cantidad de jugos se secretan en la fase gástrica, claramente, porque es el lugar donde se da la mayor cantidad de digestión y el más tiempo que se insume, la mayor cantidad de tiempo se insume aquí en el estómago. Imaginen que una comida copiosa, sí que tiene que ver con proteínas, grasas, una carga de volumen importante, está aproximadamente en el estómago entre 4 y 5 horas, y capaz que no 6. Entonces, de esa manera nosotros vemos que la mayor cantidad de las secreciones tiene que darse en esta fase de aquí. Bien. El jugo intestinal, que no es una pavada el jugo intestinal, porque si bien no se le da mucha bolilla, porque es como el último que se ve, el jugo intestinal tiene
enzimas muy ricas para desdoblar todo lo que tiene que ver con los productos que fueron quedando, que yo lo fui contando. Vieron que yo te dije, la amilasa salival deja algunos polisacáridos menores. La pepsina deja algunos poliaminoácidos menores. La peptona. Bueno, lo que hace el jugo intestinal es tener enzimas ricas en este poder, digamos, degradatorio, que nos permiten a nosotros tener listas, ¿sí? Ya la última fase de la digestión. Pero aquí me va a faltar la acción del jugo gástrico previamente. Así que primero voy a del jugo pancreático, disculpen. De esta manera voy a hablar primero del jugo pancreático y después voy a volver sobre el jugo intestinal. Bien. El páncreas, ¿se acuerdan que libraba sus jugos a través del conducto pancreático? ¿Sí? Que naturalmente, como todo, es altamente rico en agua, tiene mucho bicarbonato de sodio, que esto nos permite elevar el pH. Acuérdense que el pH en el estómago era muy ácido y cuando llega al duodeno tiene que ser neutralizado y llevado a la alcalinidad, cercano al 8. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas y las enzimas intestinales trabajan a pH alcalino. Si yo no elevo el pH por acción del bicarbonato de sodio, no pueden organizar mis enzimas y por lo tanto no puedo digerir. En cambio, por ejemplo, la pepsina trabaja en un pH altamente ácido, en un pH de 1, 2, 3. Entonces, fíjate cómo es un juego de constantes cambios nuestro sistema digestivo. ¿Qué cosas tiene nuestro jugo pancreático? Enzimas para todos los nutrientes. Mira, amilasas para degradar lo que ya empezó la amilasa salival. ¿Estamos de acuerdo? La acción de la amilasa pancreática deja al descubierto la generación ya de disacáridos, es decir, estructuras de 2 monosacáridos unidos que solamente falta romper el último enlace glucosídico. ¿Qué cosas? Por ejemplo, deja la lactosa, deja la maltosa y deja la sacarosa. Lo que va a hacer justamente el jugo intestinal es usar disacaridasas para romper esos enlaces y ya tener el monosacárido listo. Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasa, ¿sí? Y aminopeptidasas tienen que ver con la degradación de proteínas, aquello que viene a terminar lo que empezó la pepsina. Y termina la acción de estas enzimas con la generación de dipéptidos. Los dipéptidos son 2 aminoácidos unidos. ¿Qué va a hacer el jugo intestinal finalmente? Degradar esos dipéptidos y liberar aminoácidos para la absorción. La lipasa pancreática tiene una salvedad para decir. La lipasa pancreática degrada lípidos, grasas. Pero si no actuó previamente la bilis, no tengo forma de que la lipasa pancreática pueda actuar. Acuérdense que la bilis emulsiona mecánicamente, digestión mecánica, las grasas. Deja que sean solubles en el agua porque forma micelas. Si la micela no se conforma a nivel duodenal, no puedo degradarla químicamente con la lipasa y por lo tanto no me puedo hacer con las grasas. Por esto es muy importante que la lipasa previamente haya tenido un contacto con la bilis. ¿Bien? Y finalmente, los ácidos nucleicos son arrancados aquí y terminados su degradación con las ribo y desoxirribonucleasas. Las nucleasas son las que degradan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Y vos me estás preguntando, o te estás preguntando en este momento, ¿pero cuánto yo me comí un ADN? Bueno, te comiste un ADN cada vez que consumiste una lechuga, un tomate, un pedazo de carne, porque seguramente consumiste células. Y cada una de esas células tenía un núcleo. Y cada uno de esos núcleos tenía ADN que estaba ahí adentro. Entonces, siempre estamos incorporando ácidos nucleicos a nuestra dieta y las nucleasas son las responsables de digerirlos, de hacerse con los nucleótidos. El jugo pancreático entonces eleva el pH a casi 8, permite que todo el entorno duodenal esté en un pH alcalino, degrada totalmente todos los nutrientes. Fíjate que le deja casi el trabajo terminado al jugo intestinal. Secretamos 1,5 litros por día, y eso es importante que lo tengan claro. La bilis ya la vimos, la bilis también es altamente acuosa, tiene sales biliares que hacen y colesterol y pigmentos, que hacen que nosotros podamos emulsionar las grasas. Y trabajan un pH también alcalino que lo da justamente el jugo pancreático. Acuérdense que tanto el conducto colédoco que venía del hígado como el conducto pancreático que viene del páncreas derivan en el mismo lugar, que es la segunda porción del duodeno, pasando por la ampolla de Vater a través del esfínter de Oddi. Y te estás preguntando, ¿yo tengo que saber todo esto? Y sí.
Finalmente, entonces, el jugo intestinal lo que hace es venir a terminar lo que hizo el páncreas. Tiene enzimas que son las disacaridasas, que rompen disacáridos y forman monosacáridos y dejan libre la glucosa, la fructosa, la galactosa, que son monosacáridos para absorber. Y tiene también jugos ricos en dipeptidasas, que son enzimas que liberan los enlaces peptídicos de los dipéptidos y liberan aminoácidos. Y nosotros absorbemos esos aminoácidos. Trabajan el jugo intestinal a un pH también altamente alcalino. ¿Qué pasa en el intestino grueso? Pasan dos cosas. La flora bacteriana va a degradar, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con la fibra alimentaria y forma gases, que tienen que ver con el rescate colónico que se llama. Y además, la mayor parte de la absorción, ¿sí?, que tiene que ver con la absorción del agua. ¿Por qué hablo de la absorción del agua? Porque la absorción de los nutrientes, monosacáridos en términos de glucosa, fructosa y galactosa, aminoácidos y grasas y nucleótidos, se van a absorber prácticamente en todo el intestino delgado que resta, en el yeyuno y el ilio. ¿Bien? Perfecto. Y fíjense cómo nosotros podemos ir regulando nuestra digestión a través de la secreción de diferentes hormonas a nivel de sangre. La gastrina y la somatostatina estaban liberándose en el estómago, la somatostatina también la libera el páncreas, ¿sí?, para justamente controlar las secreciones gástricas. La secretina, ¿sí?, y la CCK están en el intestino liberándose a sangre para controlar las secreciones del hígado, ¿sí?, colecisto, ¿ves? Colédoco, cístico, estimulador. Estimulador del cístico y del colédoco, te dice esto. Pancreosimina, estimulador del páncreas para liberar enzimas. Secretina para que el conducto pancreático libere bicarbonato de sodio. Péptido inhibidor gástrico para ralentizar el vaciado gástrico. Péptido vasoactivo intestinal, aquel que determina cómo va, junto a la motilina, cómo va a ser el movimiento y el paso de los alimentos a través del intestino. El GIP, que tiene que ver con una acción muy similar a la insulina y cómo nosotros vamos a fomentar la absorción de la glucosa, al igual que este, ¿bien? Realmente es muy interesante cómo nosotros podemos ir regulando nuestras propias estímulos internos, ¿no? Porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo sabe el cuerpo que tiene que hacer la digestión? ¿Cómo sabe el estómago que tiene que contraerse ante la llegada de proteínas? ¿Cómo sabe el estómago que ya está disponible para ser vaciado? Bueno, estas cosas que yo le estoy contando tienen que ver con gran parte de lo que es la fisiología, el funcionamiento del sistema digestivo. ¿Preguntas? Absorción. Nosotros absorbemos en diferentes lugares del intestino y a partir del estómago empezamos a absorber los diferentes nutrientes. No todo se absorbe en todos lados. Esto es la mucosa, así se ve. Estas son las vellosidades intestinales. Esto es macroscópico. Veo como un ribete en cepillo, como si fuese un cepillito en mi intestino, justamente porque es altamente absortivo, es como si fuese una esponja. Fíjense cómo la mucosa adopta esta forma, la submucosa por donde van los vasos sanguíneos y quelíferos, la muscular, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo está conformado, ¿no? En un corte histológico que vimos hace 2 clases atrás. Aquí vemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿Qué tengo que saber de esto? Tengo que saber que los nutrientes se absorben en diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros podemos absorber el cloro y el alcohol a nivel gástrico. El hierro y el calcio automáticamente pasan, se absorben a nivel de la primera porción del duodeno. Fíjate que el resto y la mayor parte de los nutrientes se absorben a nivel de yeyuno e ilio. Casi todos los nutrientes. Los iones, los monosacáridos, los aminoácidos, las grasas, las vitaminas y los minerales se absorben a nivel distal del intestino, más bien en ilio y yeyuno. Colesterol, luego de la emulsión biliar, ¿sí?, el colesterol se reabsorbe en lo que llamamos la circulación enterohepática. Y finalmente, en el intestino grueso, particularmente la absorción del agua remanente y todos los electrolitos que quedan circulando. Bien, dependiendo del tipo de nutriente va a ser el tipo de transporte celular que se vaya a utilizar. No todos pasan por la misma forma, ni todos de la misma manera. Entonces,
Por ejemplo, vamos a tener que la glucosa en un principio pasa por cotransporte, después se transforma en transporte activo. Bueno, nosotros ahora mucho de esto no vamos a hacer hincapié, pero sí es importante que entiendan que a veces el cuerpo invierte energía para hacerse con los nutrientes. Es interesante que conozcan ese dato y ese valor. Las grasas se transportan por difusión simple, porque las grasas son altamente miscibles en las membranas plasmáticas de estas células. Entonces, ¿para qué vamos a gastar energía si son de la misma familia, digamos? Cuando hablamos ya de difusión facilitada, algunos azúcares, por ejemplo, ingresan por difusión facilitada a través de transportadores. ¿Ves estas proteínas de membrana? Ingresan por acá. La ósmosis es un proceso solo referido al agua, que tiene que ver con el movimiento del agua de acuerdo, ¿sí?, a cómo están los solutos de un lado y del otro de una membrana, por ejemplo, la membrana plasmática. ¿Sí? Así que bueno, acá les dejo un poco de bibliografía interesante, por si tienen ganas de buscarlos. Este es un lindo libro que habla sobre digestión y fisiología digestiva. Bueno, nuestro libro de cátedra, que es Estructura y Función del Cuerpo Humano, de Patton y Thibodeau, y bueno, algunos sitios interesantes. Ahora sí, ¿preguntas? Hay que leer, ¿eh? No. No, profe. Nada. Lo de nivel celular más específico no lo ¿Qué vemos cosa? eso. ¿Qué cosa a nivel celular? De ¿Los lo que es más transportes? troncal, sí, No, nosotros no, porque esto es biología general. bueno. ¿Tenés alguna pregunta respecto de eso? No, porque estuve leyendo un poco y nombraba Bueno. algunas cosas. No. A nivel celular nosotros no vamos a hacer hincapié. Esto es biología general y por lo tanto, digamos, todo esto hace referencia a la generalidad, es más específico, ustedes en todo caso podrían continuar después, ¿no? Pero ya con esto es suficiente. Bueno, ¿Mm? Bueno, muy bien, gente. Siendo así, nos vamos a ver la semana que viene, que es jueves 5, si mal no me acuerdo, y vamos a ver juntos un minutito, a ver cómo estamos. A ver, con el cronograma. Bien. Cronograma. Estamos hoy en clase 29, cerramos sistema digestivo. La próxima clase, el 5, arrancamos y cerramos sistema excretor. El 12, hacemos preguntas. Y el 19 tenemos el cuarto parcial, el cuarto trabajo práctico evaluativo, de la misma manera que hemos rendido siempre. Si tuviésemos recuperatorios, los vamos a hacer el jueves 26, que es un día antes al cierre de las cursadas, ¿sí? Recuperatorios de lo que sea necesario, del 1, del 2, del 3, del 4. Así que vayan preparándose y avísenle por favor a los compañeros que falten que el 26 es mesa de recuperatorio de todos los parciales. Mesa de recuperatorio mía, interna, ¿sí? Para darles una mano a ustedes por si tienen algo pendiente. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo van a ser los finales? Al Y final. oral. Oral. ¿Se Sí, va a sí. dar, o sea, un repaso general de todos los temas? No tengo fecha, no llego. Sí, Ah, el perfecto. 12. Sí, te decía, el 12. El De todos 12, los temas del cuarto perfecto. parcial. ¿Sí? Perfecto. Cuarto parcial que integra respiratorio, digestivo y excretor. Perfecto. Bien, listo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Aprovechen ahora. Gabriela, que no tienes micro. Juan pregunta si vamos a seguir con la clase en este horario, o si fue una excepción. No, generalmente es a las 13. Pasa que por una cuestión de impedimento no llegué. Igual la clase mía es de 13 a 15:40. Así que estamos más que bien, todavía estamos dentro del horario. El horario de clase de biología es jueves de 13 a 15:40 y viernes de 16 a 17:30. Así que en realidad estamos súper. ¿Mm? Bien.
Muy bien. Gente, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Igualmente, hasta luego. Chao, profe.